Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Verbum Domini. Oh, bless the Lord. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. Todos ellos aguardan a que eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Señor, tu palabra es la verdad, conságranos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. Jesus summoned the crowd. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo: ¿tan torpes son también ustedes? ¿No comprenden?
Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adúlteros, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Verbum Domini. We continue on with the book of Genesis. Continuamos con el libro del Génesis. Notarán que empezamos a mitad del versículo 4b, porque Gutenberg fue quien puso los versículos en la Biblia y no siempre lo hizo con el mismo sentido que los autores quisieron. Él no sabía hebreo ni nada de eso. Él estaba imprimiendo texto en latín. Fue lo primero que imprimió la Biblia y puso los números de versículos para asegurarse de que no se pasaran por alto los versículos. Buena idea, pero por eso es que está dividido en el medio. Y el otro elemento es que verdaderamente da inicio a una sección nueva. Vimos en Génesis del 1 al 4a el vistazo general de la creación de todas las cosas. Y, de hecho, comienza con la palabra crear, Bereshit bara, Elohim. Al comienzo, Dios creó. En toda la Biblia, ninguna otra persona más crea, sino Dios. Ese verbo nunca se aplica. Nosotros lo utilizamos y decimos, oh, esa persona es muy creativa, creó tal cosa, la otra. Pero en la Biblia nunca dicen eso. En hebreo no. Solamente Dios crea. De hecho, termina con el mismo verbo. Y así Dios creó todo. Son puntas de libros en un anaquel. Pero ahí vemos una nueva serie de verbos y vale la pena prestar atención a esto. No se salten por encima de esto. Dice aquí, cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, está utilizando hizo la palabra hacer, asá. Y luego vemos en el versículo 7 que dice que el Señor Dios modeló al hombre y luego que Dios plantó. Noten esos verbos. A lo largo de la Biblia, los seres humanos hacen esas mismas actividades. Los seres humanos hacen muchas cosas, de manera que ese verbo asá aplica a la actividad humana y el verbo modelar o formar, esaj, también se utiliza para los seres humanos, especialmente cuando hacen cerámica, no solamente en hebreo, sino en otros idiomas, fenicio, arameo, siriaco, usa ese mismo verbo, esaj, para hacer cerámica. Y por supuesto, los seres humanos plantan jardines, al igual que Dios plantó. Todas estas actividades son cosas, y los humanos riegan los jardines, así como Dios lo hizo. Esto es algo que era parte de la actividad humana. ¿Por qué vemos esto? Si piensan como en Génesis 1, versículos 26 y 27, dice, como principio, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios,
creó al hombre a su imagen y semejanza, y en la imagen y semejanza de Dios lo creó. Lo dice como un principio muy general, que los seres humanos son como Dios en ciertas maneras. Pero era más una idea teológica. De hecho, Génesis 1 parece provenir de un número de sacerdotes israelitas que yo diría que estaban en cierto tipo de diálogo con los teólogos babilonios. Están lidiando con cierto debate, mostrando que los dioses babilonios son inferiores al Dios único, el único Dios que existe y quien creó todo. Los dioses de ellos eran parte de la creación, los dioses de ellos eran las fuerzas de la creación. El Señor Dios es el único Dios que existe y Él creó todo. Y nada que Él haya hecho es Dios, es meramente cosas materiales, criaturas, meramente parte de lo que Él hace. Pero ahora pasamos de esa perspectiva general a la teológica más poética, una expresión más poética. Pasamos a algo que se enfoca en la creación del hombre y la mujer. Escuchamos de la creación de la mujer. Y en este enfoque, en esa actividad en particular, vemos que en lugar de la perspectiva teológica más abstracta, Dios obra como un padre que está haciendo cosas que los seres humanos puedan comprender. La creación de la nada, eso es algo difícil, no es fácil de entender. De hecho, ni siquiera Einstein pensó que las cosas fueran así al comienzo. A él no le gustaba la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Él era como Aristóteles y otros filósofos griegos, diciendo que el mundo material siempre había existido. Pero vemos no solamente en la enseñanza bíblica ahora, sino que en la física, que todo el mundo físico tuvo un principio a partir de la nada. Y es un concepto muy difícil, pero cuando le estamos enseñando a los niños pequeños, no comenzamos con algo tan difícil. Tratamos de explicarles, tú haces lo que tu padre hace, y los padres que les enseñan a sus hijos, a menudo lo hacen al hacer la actividad con los niños. Por ejemplo, si uno le está enseñando a un niño cómo hacer pan, hacen que se lave las manos y luego hacen que amasen el pan y les ayudan a mezclar la harina y los demás ingredientes. Uno lo hace junto con ellos y les muestra. Si uno le está enseñando a su hijo cómo trabajar en la mecánica, uno le dice, mira, esa es la parte que tienes que hacer, aquí tienes una llave, gira así. Y a menudo un mamá o papá coloca las manos sobre las manos del niño, puede que no tengan suficiente fuerza, pero uno les muestra la actividad de manera muy concreta. Esto es lo que el Señor Dios te está enseñando aquí. Es el mismo punto. Los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esto es lo que Dios hace. Ahora quiero que ustedes lo hagan. Dios plantó el jardín. Ahora quiero que ustedes cuiden del jardín. Y este sentido de que Dios modela al hombre usando ese verbo que es como un arcillero haciendo vasijas, uno entiende. Y luego los profetas Isaías y Jeremías habrían de utilizar esto como ejemplo. Dios es el arcillero, ustedes son la arcilla. Él le habla a la gente en forma que ellos puedan comprender. Y eso es lo que está pasando aquí. Y algunos tratan de decir y dicen, oh, están utilizando vocablos antropomórficos y llevando a Dios a otro nivel. Pero otra perspectiva es que
Esto es lo que los buenos maestros, lo que los buenos padres siempre hacen. Realizan la actividad, la hacen comprensible para el niño que están tratando de enseñar. Cuando uno le enseña a los niños cómo escribir, a veces hay que sostenerles la mano y ayudarles a formar las letras. Eso es lo que uno hace. Y eso es lo que el Señor Dios está haciendo, mostrando que estas actividades quiero que continúes. Tú has sido creados a mi imagen y semejanza y compartes en este principio de la creación y tienes también cierta responsabilidad. Yo recuerdo cuando yo era un niño pequeño, cuando recién me enseñaron la historia de la creación de Adán, que yo dije, oh, el jardín del Edén era fantástico, no hacía falta trabajar, uno lo recibía todo. Nos contaban la historia, pero no nos daban el texto. Éramos demasiado pequeños para leerlo. Estoy hablando de una edad muy pequeña. No dice así en el texto, dice que el Señor Dios los colocó en el jardín del Edén para cultivar y cuidar del jardín. Los seres humanos no iban a estar simplemente sentados, recibiendo algún tipo de beneficencia social divina. Hacía falta trabajar. Y hay que hacer trabajo como el Señor Dios lo hace. Saca a relucir un elemento importante de que las diferentes formas de trabajo que los seres humanos realizan son parte de su dignidad. Parte de su dignidad. Ser capaces de hacer ciertas cosas lo más posible. Y yo creo que eso es lo que los buenos padres hacen. Hacen que sus hijos hagan lo más posible en cada etapa de la vida, en la medida que sean capaces, en lugar de hacer todo por ellos. Eso es lo que ahora llamamos padres helicóptero. Yo no quiero cortar las aspas del helicóptero, que aterricen y que en lugar de estar revoloteando sobre los niños tratando de proteger de todo lo que pueda ir mal y volviendo locos a los hijos, al mismo tiempo que los están atrofiando en tantos niveles del desarrollo humano, uno quiere que los niños se involucren y aprendan a hacer las cosas. Mi padre me llevó a un lago y me tiró al agua para que aprendiera a nadar. Y aprendí. Él estaba ahí, junto a mí, pero me obligó a aprender a nadar. No está mal. Aún me gusta nadar. Pero luego hay otro componente que también sale a relucir. No solamente los seres humanos comparten ese proceso de continuo cuidado de la creación que Dios hizo y modeló y plantó y todas esas actividades. Él está enseñando a los humanos cómo hacerlas. Y también incluye otro elemento que es específico para los seres humanos, o sea, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. En otras palabras, de tener la razón, de tener la capacidad para pensar y planear por adelantado. Y no solamente la capacidad para saber, porque la capacidad para saber es lo que hace posible que cualquiera de nosotros esté consciente de las decisiones, de las opciones que tenemos. La necesidad de tantas personas que tratan de decir, nuevamente en un enfoque de helicóptero, tratan de decir, oh, no, uno no puede evitarlo, uno es determinado por su entorno, uno no puede tomar decisiones. Sí, claro, el entorno siempre y necesariamente limita el tipo de opciones que uno tiene. Es parte de la vida. De manera que en las épocas antiguas a uno no le podían meter una bala con una pistola, pero como veremos en pocos días, Caín no necesitó una pistola, utilizó simplemente una honda y una piedra, al igual que muchos de nuestros ancestros humanos, como podemos ver a partir de los huesos que se descubren en lugares muy antiguos.
la época paleolítica, mesolítica en adelante. Los seres humanos utilizaban todo tipo de palos y piedras para matarse unos a otros, pero a pesar que las opciones de uno estén limitadas, uno tiene que tomar decisiones. Uno puede saber cuáles son, puede distinguir si son buenas o malas, y uno tiene un intelecto para saber eso, y no solamente eso, sino que uno tiene una voluntad, un libre albedrío para tomar esas decisiones. E incluso dentro de los límites del entorno de uno y de la situación de uno en la vida, seguro la gente rica puede cometer pecados que son más caros que los pobres, pero igual son pecados. Y los pobres pueden cometer pecados que son igual de caros que algunos de los ricos, pero siguen siendo pecados. Si uno roba al gobierno o a una corporación miles de millones de dólares o millones de dólares, creo que el ladrón más grande hasta ahora ha sido Bernie Madoff, con 75 millones de dólares. Creo que el ladrón más grande convicto en la historia, alguien en la calle que le roba los zapatos a uno porque cuestan $100, está cometiendo el mismo mal. Puede que las opciones sean diferentes, pero siguen siendo decisiones. Y eso es lo que el Señor Dios coloca ante el hombre. Y le dice que no quiere que los seres humanos coman el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. A propósito, ¿por qué habría un árbol con ese tipo de fruto? Es una comprensión muy primitiva de muchas maneras, pero los hombres antiguos en Israel nunca vinculaban el cerebro con el pensamiento. Yo he tenido alumnos que son iguales, pero en cambio relacionaban el cerebro con los sentidos para ver, escuchar, degustar, oler. Le llamaban el árbol de la cabeza, así que no lo pensaban como el órgano del pensamiento. El corazón era el órgano del pensamiento y la voluntad estaba colocada en las intestinas, en la aide y los riñones de Cadín. Y por eso uno puede comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Uno procesa esa fruta en los intestinos y los riñones, etcétera. Así es como ellos pensaban. Por eso es que el Señor en el Evangelio de hoy lo lleva a un nivel más allá. Él dice, no, es el corazón que provienen tus decisiones y provienen de dentro de ti. Y todo lo demás va al tiradero. Así que no te preocupes tanto de esas cosas. Preocúpate nada más de tener un corazón saludable. Pero el tema es que, a pesar que esa era su comprensión limitada, que los intestinos y las demás cosas procesaban las decisiones, aún sigue siendo algo que los temas centrales, es parte de los temas centrales del ser humano, tener conocimiento y tomar decisiones a partir del libre albedrío. Y a partir de ese punto avanzamos al mundo, salimos al mundo, no solamente con Adán y Eva en el Edén, sino todos nosotros tenemos que tomar ese mismo tipo de decisiones y estamos llamados a hacerlas con el mejor conocimiento que tenemos, de forma que nuestra meta sea darle gloria a Dios y alabarlo, como dice el salmista el día de hoy.